Probablemente has crecido en un entorno en el cual suelen utilizar un lenguaje soez, un lenguaje vulgar para referirse a absolutamente todo. O incluso mentores de redes sociales que supuestamente revelan el Espíritu de Dios y hablan un mensaje de Dios. Después los ves diciendo, hey, fucking nenas pobres, ¿de qué les sirve hablar con ese lenguaje? Cuando realmente es antibíblico esa manera de hablar y no representa a un cristiano. Yo soy de Colombia y Colombia es conocida por tener un repertorio de groserías muy largo. Y lo peor es que Colombia se siente orgullosa. Incluso yo, cuando hablaba con malas palabras, me sentía orgulloso incluso de tener ese lenguaje. Una incoherencia total traída del diablo para que nosotros no seamos capaces de prosperar en nuestras relaciones y en el desarrollo de nosotros mismos. Y hoy te voy a explicar cómo el diablo pone las groserías en tu vida, qué daños tiene y ahora cómo superarlo para que empieces a mejorar en tu proceso propio y para que seas instrumento de edificación y revele lo que realmente el Espíritu Santo dice de la manera que lo dice. Como primer punto, para eliminarlas tenemos que saber qué cosas causan las groserías y de dónde vienen. ¿Por qué el diablo utiliza las groserías para atrapar a las personas? Sencillo, las groserías y el lenguaje vulgar incitan al odio, porque créeme que hay muchísimas maneras de decir las cosas. Puede que al final el mensaje sea bueno, pero va a ser mucho más difícil y mucha gente va a repelerse. Por ejemplo, a mí me repelen ver a todo ese poco de mentores que se la pasan hablando con groserías con el punto de atraer a un público que porque son incomprendidos, no, lo que son es unos groseros y están literalmente tomando una actitud antibíblica. ¿Por qué antibíblica? Porque veamos Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para edificación. Entonces es totalmente incoherente que una persona que supuestamente dice que hace las cosas para Dios, que es servidor de Dios, hable con ese lenguaje. Entonces la razón primaria por la que este lenguaje no se tiene que utilizar es primero ofensa para el Espíritu Santo y vamos con la segunda que es malestar propio y que incite el odio incluso en ti. Créeme, haz el ejercicio, o sea, para que veas cómo te causa un malestar. Di todas las malas palabras, tienes permiso ahorita de decir todas las malas palabras que te tengan a la cabeza, maldice la cantidad de veces que quieras y te vas a dar cuenta cómo te empiezas a sentir mal, cómo se te baja la frecuencia, cómo también empiezas a ver las cosas de una mala manera, porque realmente eso ocasiona el lenguaje vulgar y repetirlo tantas veces. ¿Por qué? ¿Qué crees que va a pasar si tú te la pasas cada vez que te pasa alguna cosa y digas, puta? Obviamente es algo que te va a ser contraproducente para tu desarrollo porque simplemente son palabras para maldecir y la maldición trae odio. La otra razón es que si hablamos del mal lenguaje, también podemos hablar de los chistes de doble sentido, podemos hablar del lenguaje sexual sobreestimulado. ¿Qué pasa con ese lenguaje? Cuando tú hablas con ese lenguaje que la chupen, tú lo que estás haciendo es incitar incluso a la lujuria, porque es imposible que de tanto tú repetir ese tipo de comentarios no llegues a dañar tu mente con ese tipo de imágenes, porque tienen un significado y vas a darte cuenta después cómo es difícil salir de la lujuria cuando incluso también hablas con un lenguaje lujurioso, con un lenguaje sexual alto, como es odio para ti mismo, como es baja autoestima para ti mismo, como es esa baja frecuencia, tampoco vas a poder progresar en nada. Y eso es lo que el diablo quiere, que tú te quedes en ese círculo vicioso, que no salgas de ahí. Y como también afecta la lujuria, también es otra manera gigante de atraparte. El diablo es muy inteligente y pone esas cosas que parecen tontas. No es que solo son palabras, no es que solo son expresiones, no son expresiones. ¿Por qué crees que pasan tantas cosas hoy en día? Porque hay tanta depravación hoy en día que es gracias a la lengua, es gracias a lo que dice las palabras. El Señor, así como dijo, hágase la luz, nosotros también tenemos poder con nuestras palabras. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? ¿Por qué crees que hay tanta homosexualidad o tanto placer indebido en el mundo cuando todo el mundo está refiriendo al otro como que, hey, marica, oye, gay, hoy no sé qué? Obviamente, eso va a repercutir en el subconsciente y puede llegar a causar daños. Ahora, ¿cómo es el proceso para empezar a eliminar las groserías en tu vida? ¿Cómo es el proceso para empezar a eliminar ese lenguaje y que realmente hables como el Espíritu Santo quiere que hablemos para que seamos edificación? Lo primero es que tú tienes que volverte muy consciente de lo que estás hablando. Incluso si tienes que volverte una persona callada, si tú eres una persona que habla demasiado, tienes que volverte una persona callada por un tiempo para que tú seas consciente de lo que dices. ¿Por qué? Porque la grosería se vuelve en algo mucho de nosotros, se vuelve en el subconsciente como la única manera en la cual puedes hablar. Entonces, si tú lo que haces es ser muy consciente de lo que estás diciendo, entonces va a haber menos cabida para que hables con una mala palabra. ¿Qué te digo? Es probable que se salgan en algún momento de sorpresa o cuando sencillamente hablas sin pensar. Por eso es que hay que tratar de mantenerse sereno en la medida de lo posible, primeramente, y hablar armando las palabras literalmente como si no supieras hablar español, porque el español que tienes es español corrompido.
Así que como una persona que no habla este idioma tiene que ponerse a pensar en lo que va a decir, tú también tienes que hacerlo si realmente quieres empezar a cambiarlo. Tienes que dejar de juntarte con personas que hablen de esa manera, porque créeme que la presión social es fuerte y el ser humano muchas veces trata de encajar en un círculo. Y si ese círculo se la pasa hablando con groserías, entonces, ¿qué crees? El subconsciente trata de volver y volverse como ellos. Es como un camaleón que trata de camuflarse con el ambiente. Entonces, lo que hace es hablar como ellos hablan y eso genera un daño para ti. Así que si notas un círculo en el cual hablan con malas palabras todo el tiempo, aléjate, aléjate, primeramente, porque luego podrás volver incluso a cambiarlos a ellos cuando vean que tú eres una persona distinta solo por eso. Pero entonces, una vez tú hagas ese cambio, tienes que primero alejarte para lograrlo y después ahí sí vuelves con una mentalidad más fuerte. Y hablando un poco más del proceso individual, cuando tú intentas dejar las groserías, es que, como te dije, primero tú lo que vas a hacer es hablar muy conscientemente de lo que estás diciendo y lo más probable es que se salgan algunas malas palabras en momentos de sorpresa, susto o incluso rabia, porque son momentos en donde la parte consciente, la parte, ¿cómo es que la parte parasimpática, el cerebro trabaja de manera simpática y parasimpática. De manera parasimpática es cuando está en un estado de relajación, en un estado neutro, y la simpática es cuando empieza a actuar casi que por impulso y por instinto. Entonces, en esos momentos distintos es probable que salga eso que todavía sigue en tu subconsciente, pero a medida de que tú vayas trabajando de manera consciente, el dejar de hablar con ese lenguaje, después vas a empezar a notar cómo incluso en esos momentos de alto estrés o rabia o sorpresa, ya no vas a reaccionar de la misma manera, te vas a contener y luego sencillamente no vas a reaccionar con esas malas palabras ya por instinto porque lo habrás interiorizado en ti. Y lo tercero que puedes hacer para realmente alejarte de las malas palabras y del mal lenguaje en tu vida es reemplazar esas expresiones por otra cosa que sea de beneficio, que sea verdad, que no sea por insultos, sino que sea para analizar la situación. Poniéndote un ejemplo, supongamos que tú tienes una cita con unos amigos, vas a salir, no sé qué, y llegan tarde. ¿Qué puedes llegar a decir como actuabas antes? Dices, no, estos imbéciles, estos idiotas llegan tarde todo el tiempo. Puedes reemplazarlo diciendo, es que son muy impuntuales, pero bueno, hay que esperarlos. El dejar de ser una persona impulsiva y más bien hablar con la verdad, no con la intención de insultar, no con la intención de hacer daño. La idea no es hacer daño, sino hablar con la verdad y tratar de razonar en vez de atacar. Eso te va a ayudar muchísimo a dejar de maldecir. Es más, literalmente no tienes que maldecir cuando tú lo que haces es razonar y entender a la persona. Vuélvete más empático, vuélvete más comprensivo con lo que las otras personas pasan, porque créeme, así como esas personas llegaron tarde, tú un día también puedes llegar tarde y no creo que si esa persona te dice imbécil, tú lo creas, tú no eres imbécil. Tú lo que pasa es que te volviste un poco impuntual, fuiste irresponsable, eso sí es cierto, pero entonces tú una vez entiendas eso, que esas personas no son menos que tú para que tú las trates como basura, entonces tú tengas el derecho a hacerlo porque no lo tienes. Y créeme que los beneficios de eso es que vas a vivir mucho más feliz por completo en tu vida, vas a poder progresar en tu carrera, vas a poder progresar en tus relaciones, vas a poder progresar individualmente como persona, tu desarrollo va a ser muchísimo mayor. Entonces, créeme que hay cosas que tú dices, no, es que hay que poner el trabajo en tal cosa, hay que trabajar, sí, hay que hacer eso, hay que trabajar en tu negocio, tienes que trabajar en tu vida, pero si no haces esos pequeños cambios, créeme que siempre te vas a estar frenando por algo y eso es lo que no estamos buscando. Espero hayas anotado estas cosas que te sirvan y si realmente quieres tomar un cambio mucho más masivo, entonces escríbeme a mi Instagram Samunieto Music para que juntos encontremos la manera para que tú crees tu marca personal, vivas de las redes sociales y crezcas en todas las áreas de tu vida, volviéndote la mejor versión de ti mismo siempre con los propósitos de Dios. Entonces, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao.